Los buenos días al país, un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Sigue la lluvia en el país, Sí. 2 semanas de lluvias consecutivas. Eso. Además, el gobierno, el presidente Luis Abinader siguen buscando vías de solución para los problemas de la crisis que nos ha provocado la guerra en el Medio Oriente. Hubo reuniones con el liderazgo político de oposición, pero también con los sectores empresariales y sociales del país. Es decir, que el gobierno se está moviendo porque la situación del país es crítica, como bien lo manifestábamos la semana pasada, lo hemos venido planteando en los últimos días, y hay que ponerse de acuerdo con respecto a un plan que nos permita enfrentar esta situación. Además, hay que asistir a la gente afectada por las lluvias. Muchos daños en el país, hay que seguir hablando de esto, hay que hacer que se siente el brazo del Estado donde quiera que haya un dominicano afectado por las lluvias. Y bueno, también hay que comenzar a hablar de los cambios en la Suprema Corte de Justicia. 11 jueces deben ser evaluados, ya se venció el plazo para el cual fueron elegidos como miembros de esa alta corte. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos aquí en Espejo 360. Gobernar un país es difícil. Lo digo porque este año las proyecciones de crecimiento, según los organismos internacionales, eran de un 4.5% para la República Dominicana. Sin embargo, en febrero estalla la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y, bueno, todos esos planes se van abajo y nos colocan en una situación crítica, no solo a la República Dominicana, sino a la gran mayoría de los países del mundo que ya están sintiendo la crisis, lo decía el Fondo Monetario incluso esta semana. Los efectos de la crisis se están sintiendo ya de manera directa en casi todos los países del mundo. Y bueno, nosotros en medio de esta situación como país tenemos una situación más delicada que otros países. Lo digo porque el gobierno dominicano está enfrentando 3 crisis al mismo tiempo. Está enfrentando los efectos de la crisis de la guerra del Golfo Pérsico, los efectos de la inmigración haitiana que se va a ir deteriorando la situación en la medida en que comienza la presión del otro lado. Y bueno, tenemos también el problema de las lluvias que nos han provocado una situación de emergencia. 2 semanas de lluvias, tenemos zonas totalmente destruidas. Y yo creo que en una situación como esta, el gobierno tiene que actuar con mucho tacto, con mucha prudencia, con mucha inteligencia, porque hay que tomar medidas que nos permitan ir superando esta situación. Hemos superado situaciones peores, doctor. Es decir, estamos en la capacidad de superarla y hay que salir a hacer consenso como lo está haciendo el gobierno. Y hay que enfrentar cada situación sin vacilación para que nosotros podamos evitar que lo que está ocurriendo hoy nos afecte a los niveles de crecimiento y la estabilidad política, económica y social. Cierto. Mire, yo siempre he citado el pensar del hombre de pueblo, que para mí es mucho más inteligente que el académico. Sí. El académico es más ilustrado, más preparado, pero el hombre de pueblo siempre dice cosas que en la práctica se cumplen, me explico. Siempre había un refrán que decía, o que dice, es mejor precaver que tener que remediar. Sí. Y eso se aplica en el entorno nuestro, con esos 3 aspectos. Eso se reduce a prevención. Claro, porque por ejemplo, ahí hay 3 aspectos que usted mencionó, que son los 3 graves para este país, pero hay uno que, producto de la no prevención, se agrava, que es el de los líos que hay a nivel mundial. ¿Por qué? Por lo siguiente. Usted dirá, ¿cómo podemos escapar nosotros de esos efectos colaterales? No es que escapemos, es que disminuyamos su impacto por lo siguiente. Yo cuando fui estudiante, en mi época, hace tiempo de eso, nos daban una materia de economía, algo así, economía política. Sí. Y hablaba el profesor lo que se llama autarquía alimentaria. Eso significa, él decía que, por ejemplo, el hombre de campo tiene 2 cerdos, 20 mates de plátano, y usted y yo que somos del interior, ¿sabe de qué estoy hablando? Eso era así. Exacto, y Eso no tenía es así. una autarquía. Claro, me dirán, pero eso es contrario al desarrollo,
la torre de 40 pisos, los Mercedes-Benz, pero eso es otra cosa. Sí. No, y te van a decir, los tiempos cambian, Sí, pero si todo el que está en el campo aplicara eso, Sí, la cosa fuera diferente. Pero los tiempos cambian, pero el ser humano no cambia. No, claro. Porque siempre necesita comer. ¿Y por qué usted cree que las casas, y es una herencia de los colonizadores, las casas todavía se conservan en algunos pueblos, estaban en medio de un solar, tenían patio hacia adelante, patio hacia detrás, pero ese patio era un conuco. Ahí Exacto. estaba el cerdo, ahí estaba la gallina, aparecía la carne, aparecía el huevo, aparecían los víveres. Es decir, lo que usted habla, Claro. producir lo que tú consumes. Y como yo viví eso, aunque yo no me Sí, crié en el campo, claro. pero visitaba mucho a la familia de mi padre, Sí. y entonces mi tía, la hermana menor de mi papá, me quería mucho, porque yo siempre andaba huyendo a mi papá por las pelas que me daba y me iba para el campo, me refugiaba allá. Y yo veía varios cerdos y tenían ovejas y ordeñaban las ovejas. O sea, lo que quiero decirle, que ella vendía un cerdo o dos de esos cada cierto tiempo y tenía Sí, su dinerito sí. y cortaban los plátanos y que los rulos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los gobiernos que hemos tenido deben focalizarse en la producción alimentaria. Sabemos que sí, que se han hecho cosas importantes, pero es que cada vez al pobre de solemnidad le es más difícil completar lo que se llama la canasta familiar. Entonces, los precios están desbocados, no hay forma de controlar eso, porque como usted mismo ha afirmado, y eso es así, es un principio de oferta y demanda, pero el gobierno puede entonces intervenir, los gobiernos, no digo todos, para que la oferta tienda a ser mayor que la demanda, porque eso tiende a reducir el precio. Eso por ese lado. Pero hay otro aspecto, eso a mí me preocupa más que el crecimiento económico de aquí, porque siempre he afirmado que el crecimiento, yo a pesar de los pequeños conocimientos que tenga de economía, no me convence, porque son cifras aéreas que están en las fórmulas, de las fórmulas financieras, pero en el colmado, el tipo que tiene el cuaderno, le dice, doña, pero mire, ya eso no es sardina tan a 60. ¿Usted está entendiendo? Sí, pero tú observas también, cuando tú te mueves por el país, tú observas el cambio. Sí, pero que debe, hay lo que se llama, hay dos conceptos, ahora Sí, viene lo académico. sí. Hay lo que se llama, eso que hablamos de lo macroeconómico, Lo macro, pero claro. viene lo microeconómico, Lo micro, sí. que es el cheleo, el menudeo. Sí. Y el pueblo dominicano es un pueblo de menudeo. Esto no es un país como cualquiera de esos países que usted ha visitado, que la gente no vive tanto de los empleos. Eso es así, tiene su, ¿cómo llamarlo? Su medio de producción, claro. Tienen un nombre esto como emprendimientos y cosas. Sí, sí. Muy bien. Pero aquí también. Claro, pero no hay otro todos, aspecto. pero Claro. porque todos no podemos ser emprendedores. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hemos llegado a depender demasiado de las importaciones de cosas que se pueden producir aquí en abundancia. Pero Sí, eso es otro capítulo. Pero nosotros es un capítulo que tenemos que explotar. Tenemos que producir más, como usted Claro, dice. pero hay otra cosa importante, y me voy a quedar ahí en el análisis el siguiente, el aspecto de la, yo le llamo invasión haitiana pacífica. No es de que usted me dice, no, que inmigración, eso no es migración. Para mí migración es los que vienen por el aeropuerto, por los puertos, con sus papeles, con una autorización. Aquí no solamente son los haitianos que vienen aquí sin nada, aquí hay de todo. Lo que pasa es que el haitiano es diríamos, el conglomerado mayor y el que más incide aquí por la facilidad de, como decía Prestol Castillo, el masacre se cruza a pie. Bueno, sí, Sí, lo lamentablemente. hacen empujado por la situación que tienen. Ah, no, eso lo entendemos. Pero tú tienes aquí una gran cantidad de inmigrantes que llegan con una visa, pero se quedan. Tú tienes aquí Sí. muchos chinos, tú tienes Sí. rusos, tú tienes Pero- diferentes nacionalidades. Sí, pero que hay un sector aquí que se ha aprovechado de eso. Sí. Siempre se ha aprovechado de eso. Pero ¿qué pasa? Que esa mano de obra ya no es tan, diríamos, tan ignorante como se creía antes. Esa mano de obra ya sabe lo que le corresponde y Claro. sabe la fuerza que tienen. ¿Usted Sí, comprende? Claro, y aquí tenemos que estar conscientes de que debe ser Claro así. que sí. Como la misma forma en que los dominicanos reclamamos derechos en otros países, ¿Usted comprende? los inmigrantes que están aquí tienen que reclamarlo y lo van a reclamar. Pero, por ejemplo, aquí hablan ahora de Trump, que no, que deporta. Sí, pero Obama, que era el símbolo, el morenito, Sí, sí. el demócrata, deportó más gente que todos los gobiernos que le antecedieron a él. Es decir, Bueno. que eso es un derecho que tienen todos los países
a poner en orden la cosa interna. Bueno, aquí no se hace. Pero lo cierto es que tenemos un cuadro complicado. Muy complicado. Tenemos una multiplicación de problemas. Muy complicado. En un momento en que creíamos que íbamos a crecer un poco más allá de lo que crecimos en el 25. Claro. Sin embargo, llegó esto que ha provocado situaciones muy difíciles. Y entonces, un mes después, un mes y medio después de casi un mes y una semana después de el estallido de la guerra en Medio Oriente, entonces vienen las lluvias. Claro. Usted dirá, bueno, ¿y la lluvia? Aquí siempre ha llovido. No, no se trata de que siempre ha llovido, se trata de que las lluvias nos han provocado una crisis. Es cierto. Entonces tú tienes esa multiplicación de problemas, claro, con un país con tantas necesidades, eso te complica la situación. Entonces hay que ser inteligente, hay que consensuar, hay que salir a buscar las voluntades de otros sectores, independientemente de que al presidente le toca gobernar, porque para eso se eligió. Exacto, porque todos estamos en el mismo barco. Claro, entonces, claro. Quiere decir que esos sectores tienen que entenderlo también. Claro, por eso hay que valorar los pasos que se están dando para un acuerdo con la oposición política y el empresariado. Claro. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Cuando uno analiza los discursos de los diferentes actores que están interviniendo en el proceso de diálogo que ha comenzado el gobierno, uno tiene que preguntarse, ¿realmente hay un diálogo sincero, doctor? ¿Hay un diálogo sincero? Y lo pregunto porque, por la gravedad de la situación que estamos viviendo como nación, se necesita de un diálogo sincero. Dejar de lado, y lo he dicho en diferentes escenarios, dejar de lado los intereses particulares para enfocarnos en los intereses colectivos, que son los intereses de la población, que a fin de cuentas es para lo que los políticos salen a buscar el poder. Ahora, también tenemos que entender que los líderes de oposición tienen que jugar su papel de opositores. Ahora, hay que tener cuidado con el discurso. No es que no jueguen su papel como opositores. Y lo digo porque las semanas que concluye, se realizaron 2 reuniones. Una de una comisión de alto nivel del gobierno, integrada por los ministros de Hacienda y Economía, de Industria y Comercio, el ministro de la Presidencia y presidente del partido de gobierno, con el expresidente Danilo Medina. Y bueno, conversaron sobre los pasos que está dando el gobierno. Sin embargo, 24 horas después, un día o 2 después, Danilo Medina, en un escenario de actividad política, insinuó que en la conversación se puso sobre la mesa el tema de una posible reforma fiscal, porque Danilo Medina dijo, después de hacer muchas críticas sobre la situación del país, que es verdad que es una situación preocupante y citó una serie de problemas que todos hemos analizado en diferentes escenarios. Entonces Danilo dice, no vinieron con un plan. Es decir, de plano, de inmediato, ahí lo está diciendo, estos vinieron sin nada en las manos. Claro. Y yo digo, bueno, Danilo Medina quiso sacar el elemento político para que no se le vincule en absolutamente nada con el gobierno. Sin embargo, a mediados de esta semana que concluye, esa misma comisión se reunió con el expresidente Fernández, que fue más conservador, y bueno, tienen temperamento diferente, Fernández y Danilo Medina, claro, pero noté una mayor cercanía entre los comisionados del gobierno con el presidente Fernández, y Fernández ahí dijo, lo único que yo le voy a pedir al gobierno es que no haga absolutamente nada que afecte a la población. Sí, es claro. Algo que no tomen decisiones que afecten a la población y que genere una situación de ingobernabilidad, dejando claro que eso pudiera afectar a todo el mundo y pudiera llevarse de paro los alcances que hemos logrado, los avances que hemos logrado hasta el momento. Y le dejo claro que también él tiene que jugar su rol de opositor, que eso no se le puede pedir que no lo haga, tanto él como Danilo Medina como los demás partidos de oposición. Ahora, después de esos discursos, yo digo, ¿es realmente sincero el diálogo? Porque en estos momentos se amerita de un diálogo sincero, porque es verdad que los
comisionados de gobierno no fueron con un plan en las manos. Pero el propio Fernández decía, nosotros fue un intercambio de ideas, supongo que volverán ya con el plan elaborado para discutirlo, que fue lo que yo entiendo se dio con Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina lo que hizo fue de inmediato descalificó al decir, no trajeron un plan, como que dice, están inventando. Sí. Cuando lo correcto sería, desde mi óptica, que usted deje abierto ese escenario sin descalificar a los participantes para que se dé el diálogo, se llegue al punto de que se presente el plan y entonces se busquen los elementos o los puntos de entendimiento para aprobarlo y ejecutarlo en bien de todos. Mire. Pero yo veo que ahí se quiere aprovechar algunos elementos para sacar algunas ventajas políticas en algunas áreas de lo que se está discutiendo. Eso para mí es lo que llamarían nada nuevo ahí bajo el sol, porque aquí siempre se ha apostado al fracaso del otro en política. O sea, los políticos, por ejemplo, eso no es exclusivo de lo que son oposición ahora. Lo que son el gobierno ahora fueron eso también. Claro, claro. Y fueron también de manera radical, ¿verdad? Habría que ver los discursos de esas personas que hoy están en la acera del frente, ¿verdad? Y actúan muy diferente. Y siempre ha sido así. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que esa actitud es de los políticos siendo políticos. Eso es lo que ellos hacen. Sí. Entonces, ¿qué le digo? Para mí, lo que menos les importa a la clase política de este país, yo siempre he tenido esa posición, usted lo sabe, es la suerte, si se llamaría así, el destino que le espera al pueblo dominicano, que no tiene representantes. Usted me podrá corregir, decirme, pero ahí están los senadores, ahí están esa gente se presentan a ellos. Lo que hace la masa, que no tiene cerebro, porque es lo que afirma, las masas no piensan, van dirigidas como si fueran un ganado al matadero, es a echar un voto sin saber lo que es eso. Es como decía Bosch, siempre lo cito a Bosch, porque Bosch, mi generación, aprendió a pensar política sin ser de ese partido. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, doctor? Que yo observo que en todo el discurso de la oposición después de estas actividades, lo que subyace es el elemento de descalificación. Sí. Cuando lo que debería producirse es, lógicamente, sin tú renunciar a tu capacidad de oposición, lo que debería producirse es un intercambio de ideas, sí, de propuestas que nos permita ponernos de acuerdo. Digo, desde mi óptica. Qué bueno que usted menciona eso, pero eso es lo que menos le importa a ellos. Eso es un concepto que yo he observado en los tiempos que tengo en este planeta, en este país. Es lo que yo he visto, no son 2 años. Fíjese, a ellos lo que les interesa es buscar la vía para sacarle capital, porque usted lo acaba de decir, capital político a la situación. Eso no es nada. Pero eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque hay momentos en que tú no puedes sacar capital político de todo. Exacto. Porque puede ser peligroso. Claro. Esto está en un punto en que cualquier decisión que tome el gobierno, cierto, equivocada o no, que afecte a la gente, que la gente entienda que es insoportable para ellos, que te puede llevar de paro la paz pública. Como le decía el propio presidente Fernández de la conversación, que las medidas no afecten la paz social. No, déjeme aportar. Siempre las medidas afectan a la gente. Déjeme aportar algo más a eso. Mire, si fuera, por ejemplo, en algunas oportunidades en donde había un presidente, un ejecutivo que no tenía legislativo, oiga lo que le estoy diciendo, porque el ejecutivo tiene bajo su mando la fuerza pública, ¿verdad? Y tiene la ejecutoriedad de las 3 patas del Estado. Sí. Pero en estos tiempos, en este momento, por ejemplo, el gobierno actual tiene todo el poder. O sea, no tiene que pedirle mucho permiso a nadie. Cuando ellos toman ciertas decisiones, no le piden permiso a nadie, porque ¿para qué usted elige un gobierno? Para que gobierne, es lo que yo entiendo. Sí, eso es verdad. Lo del consenso yo lo entiendo. Bueno, y Abinader te podía decir perfectamente, el presidente Abinader, perdón, podía decirte perfectamente, estoy tomando estas decisiones porque entiendo que son las correctas. Ahora, cuando tú tienes en el banco a 3 expresidentes, uno que te gobernó 3 periodos, sí, otro que te gobernó 2 y otro que te gobernó 1, son gente que tú puedes consultar y que tiene muchas cosas que aportar, que te pudieran decir, presidente, usted tiene la facultad de tomar la decisión. Ahora, yo le aconsejo no tomar esa medida porque eso es peligroso. Pero eso es otra cosa. Hágalo de esta forma. Ahora,
¿serían tan sinceros como para sugerirlo para que tú salgas bien como presidente? Ahí le voy. Es por eso que yo hablo de sinceridad en el diálogo, pensando no en tu partido o la oportunidad que puede perder llegar al poder, sino pensar en la gente, que para mí eso es importante. Ahora, yo no estoy pensando como político, ellos sí están pensando como políticos. Claro, pero nosotros aquí hemos mencionado en innumerables ocasiones la parte que nos llama la atención y que nos preocupa de la reforma, por ejemplo, fiscal, ¿cuál es? Que generalmente los platos termina pagando, los platos rotos, el que menos puede, y no tocan los intereses de los poderosos. Eso es así. Pero hoy temprano decía alguien, o leía algo que dijo un dirigente de un área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el área económica, que ellos van a presentar una propuesta al gobierno que incluye gravar las ganancias de algunos sectores. Citaba el sector financiero, citaba las AFP. Ellos decían, bueno, mira, también decía, hay que crear una mesa de la importación de combustible. Es decir, eso lo hacen 2 o 3 empresas para reducir los niveles de algunos impuestos que hay ahí, para que en lugar de que se lo gane esa empresa en particular, que eso sirva para paliar los precios de los combustibles que llegan a la población. Pero también decía el empresariado que van a hacer un planteamiento al gobierno, no sé si lo hicieron en la reunión del pasado jueves, un planteamiento para que el gobierno focalice los subsidios. Quizá haya que pensar ya en focalizar subsidios. Claro. Habría que revisar que gente que no necesita un subsidio y que está por ahí recibiendo un subsidio. O quizá habría que revisar algunas exenciones que tienen empresas que ya no lo necesitan. Es decir, hay que poner sobre la mesa, aspectos que nos permitan buscar recursos para enfrentar la crisis sin afectar, como siempre, a la clase media o a los más pobres. Eso es lo que estaba planteando el ministro de Hacienda, cuando él planteó precisamente, va de redundancia, que habría que tocar sectores, claro, la reforma, pero lo que pasa es que nadie quiere hacer la reforma, porque tiene un componente político. Ponerle el cascabel al gato. Sí, quizás dejamos pasar el momento, porque no se articuló bien el proyecto, no se instrumentó bien el proyecto que se presentó en aquella ocasión y hubo que retirarlo. En este momento es difícil que el gobierno presente un proyecto de reforma fiscal. Yo digo una cosa a usted, muy difícil. Aquí tienen que tener mucho cuidado, y esta gente que son descendientes de lo del 84, por más que lo quieran esconder, de lo que pasó en el 84, mira que todavía este pueblo no tenía el nivel de adelanto comunicacional, como yo le llamo, de esa época, estamos hablando de 40 y pico de años atrás, y mira lo que sucedió, lamentablemente. O sea que eso, la gente llega un momento en que explota, siguen apretando la tuerca, se va a correr la roca. Bueno, pero ojalá que el presidente pueda continuar con este proceso de diálogo. Ya se reunió, como lo hemos dicho, con la oposición política, reunió con los empresarios, con los comerciantes, con los industriales, con el sector social. Ojalá que ahora dé un paso al frente esta semana y ya tengan a más tardar a final de la próxima semana un borrador, un documento preparado para que lo puedan ya agregar con la oposición política, para que les presente entonces un plan a la población, porque realmente necesitamos de un plan consensuado que involucre a todos los sectores para enfrentar la crisis, que es una crisis combinada, como decíamos al principio, con 3 factores, con los daños que nos ha provocado los fenómenos naturales, los efectos de la crisis del Golfo Pérsico y el problema de inmigración que tenemos, que es una combinación, es una tripleta que tenemos. Es una tripleta y no podemos permitir que los avances que hemos logrado los perdamos por no saber entender en los momentos que tenemos que entender. Vamos a hacer la pausa. Indefectiblemente nosotros, desde el punto de vista geográfico, estamos en una zona bastante conflictiva, porque aquí hay muchos fenómenos que afectan de manera radical la estabilidad, pero ante todo fenómenos, por ejemplo, meteorológicos, que son a veces impredecibles. Y estamos en la ruta de los huracanes. Precisamente. Entonces, yo creo que desde que se formó el mundo ha habido huracanes, porque eso es un fenómeno físico. Sin embargo, últimamente está habiendo unos fenómenos raros. Muy raros, que de repente se presentan. Pero no solamente aquí, yo estaba mirando que en España hubo en Valencia algo que fue un desastre que nadie lo esperaba. Eso no es culpa de nadie, pero también es culpa
diríamos, de un manejo que se le da al clima, no sé, porque se habla de que el cambio climático está influyendo mucho en eso. No, y aquí se agrava también, Claro. porque tenemos mucha gente viviendo en zonas vulnerables. No solo pobres, Exactamente. también ricos. Claro, ahí le voy. Pero hay otra cosa también que contribuye a eso. En los tiempos que yo era muchacho, había lo que se llaman temporales, esa es la palabra, temporales Sí, de lluvia, sí. que nosotros aprovechábamos para el muchacho al fin, para bañarnos en la lluvia, ¿no? 3 días lloviendo. Pero usted no veía un pozo de agua porque la tierra Sí, absorbía. sí. Pero usted tiene ahora una capital, Había un drenaje natural. una o sea, capital ficticia, llena de edificios, todo el suelo pavimentado. ¿Y qué hace esa agua? Oh, pues se acumula ahí y empieza a correr. Sí. Y uno ve cosas que se queda con la boca abierta. Pero hay otra cosa también que me llama la atención. La gente no coge cabeza. Pues yo he visto casas al borde de una cañada que se han caído en 2 o 3 ocasiones y vuelven y la construyen ahí. Y el gobierno no hace nada, las autoridades no hacen nada. Es decir que esta situación de la lluvia, eso va a continuar, déjame aclararle, porque eso han caído en 2 días la cantidad de agua que puede haber caído en un año. A mí me preocupó mucho en estos días que la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, la señora Gloria Ceballos, dijo que se están presentando fenómenos raros, como usted decía. Sí, muy raro. Una vaguada, se anuncia una vaguada y de repente te cae una concentración de lluvia en un lugar Sí, que ellos no están detectando a tiempo. Oiga eso. pueden. No están entonces cae tanta lluvia que se acumula y provoca destrucción por las inundaciones, la crecida de ríos. Entonces, hasta hace un tiempo yo observaba en los partes meteorológicos que te decían, miren, prepárense que viene un huracán. Cierto. Y nos preparamos, y para eso se elaboró un plan aquí en República Dominicana. Y se hizo a partir del 98, cuando vino el huracán George y destruyó el país. Nos preparamos con un plan diferente, lo hemos enfrentado, y siempre los fenómenos naturales provocan muerte, destrucción, pero cuando tú te preparas, tienes un plan, tú puedes mitigar eso. Entonces, lo hemos ido haciendo a través del tiempo con los huracanes, pero ahora se anuncia una vaguada y es como para tú pensar, bueno, me quedo en mi casa o salgo, porque anteriormente tú decías, viene un huracán, tengo que protegerme, ahora viene una vaguada, pues cuando aquí se anunciaba una vaguada tú salías por ahí sin problema, va a llover un poco, una vaguada, ahora no, ahora una vaguada te provoca más lluvia que un huracán. Pero hay una cosa. Porque los daños, escúchame doctor, los daños que hemos tenido de vaguada en el 2022, recuerden noviembre del 22, noviembre del 23, los que tuvieron en el 24, en el 25 y ahora en el 22, Claro. son más fuertes que de huracanes. Hay algo que yo le escuché a una persona muy capacitada en eso. Sí. Y digo que aquí lo que también ha hecho falta un radar meteorológico que no existe. No, aquí hay, Eso doctor, no aquí lo instalaron, hay a nivel de- a ese nivel. Aquí tenemos radares Doppler. Es que Sí, instalaron uno pero en Puerto que- Plata hace menos de un año, Pero que- instalaron otro en las Américas. Pero que ese Había parece que uno. no detecta eso. No, no detecta. no. Quizá habría que ver. Habrá que ver, Habría sí, que ver qué es pero- lo que está pasando, pero y yo creo que las autoridades tienen el compromiso de explicar eso a la población. Claro. Que si hace falta un equipo nuevo, si eso no son suficientes, Eso es lo que yo oí si no decir. tienen la tecnología que amerita, Claro. pero hay que hablar a la población porque los daños que están ocurriendo por las lluvias son extraordinarios. Esta semana veía yo las estadísticas, por ejemplo, 30.500 personas desplazadas o evacuadas por la lluvia, 6.100 viviendas afectadas. Oiga eso, más de 1 millón de personas sin agua potable, 54 Oye, acueductos fuera de es grave, servicio. es grave. Eso es grave. Si eso te ocurre cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, ¿sabes la cantidad de millones que tú tienes que buscar como gobierno para volver Sí, señor. a la normalidad en esos casos? Sí, señor. Entonces, ahí ha anunciado el gobierno, porque hay zonas de Payá que quedaron destruidas, hay zonas de Puerto Plata que quedaron destruidas, hay zonas de Monteplata destruidas, puentes, hay 28 comunidades todavía incomunicadas 2 semanas después. Oiga usted. Destruyó puentes, Cierto. viviendas, decenas y decenas de autos ahogados en parqueos donde tú creías que nunca se iban a inundar. Entonces, esto amerita repensar el plan que tenemos para prepararnos cuando venga una vaguada, igual como nos preparamos cuando venga un huracán, Exactamente. porque los daños de la vaguada están siendo tan fuertes como de los huracanes. Sí, Bueno, por lo menos el presidente ha dicho que para él lo más importante es la gente y que no va a desproteger a la gente. Lo decía en un recorrido que hizo por los Platanitos aquí en la capital, porque aquí cada zona tiene su barrio vulnerable
Sí, cerca de una correcto. cañada, Sí, las correcto. 800, los platanitos, Exacto. la yuca, donde quiera que haya un gran residencial, hay un enclave de pobreza, de mucha gente viviendo a orilla del río de una cañada, Sí, improvisando, que hay que proteger de una manera u otra porque ya viven ahí, son dominicanos y necesitan ser protegidos por el Exacto. Estado dominicano. Entonces, es importante lo que ha dicho el presidente, que su prioridad es la gente. Hay que buscar recursos, pero lo ideal sería que tengamos un plan que nos permita a nosotros reducir al mínimo ese nivel de impacto que estamos teniendo con las lluvias que traen las vaguadas. Claro. La semana pasada hablábamos de la necesidad de construir un drenaje pluvial en la capital. Ese dinero hay que buscarlo. Hay que buscar 100.000 millones. Bueno, vamos a ponerle en presupuesto porque es un programa que debe ser a 4 o 5 años, pero vamos a comenzar a trabajarlo. Cierto. Porque está muriendo mucha gente por las inundaciones en la capital y ya está demostrado que con el crecimiento que tiene, amerita de un drenaje pluvial que permita drenar esas aguas hacia el Mar Caribe para evitar las muertes y los daños que estamos sufriendo en los últimos meses, los últimos años en la República Dominicana. Así es que ojalá que el gobierno, sobre todo la gente que está vinculada a los organismos de socorro, se prepare un plan diferente al que tenemos ahora, que nos permita impulsar ciertas medidas para mitigar los impactos de las vaguadas y los huracanes que nos afectan cada año, y eso, lo estamos diciendo esto en abril, Sí. porque la temporada de huracanes comienza en junio. No, pero Así ahorita que empieza la preparémonos temporada. para las vaguadas Sí, y reforcemos el plan de los huracanes, cierto. que debe estar listo por ahí para cuando comience en junio la temporada de huracanes. Vamos a hacer la pausa. Con la reforma constitucional del año 1994, luego de la crisis de esas elecciones, se creó aquí el Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de ahí comenzamos a elegir los jueces de manera diferente. Anteriormente era una potestad del Senado, ¿verdad? A partir de ese momento, pues, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al igual que más adelante se estableció la Corte Superior Electoral y la Corte Constitucional, esos tres órganos, sus miembros, son responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura, su elección cada cierto tiempo. Por ejemplo, los jueces de la Suprema se eligen por 7 años. Al 7º año, entonces, esos jueces hay que evaluarlos si quieren seguir en la institución, y creo que tiene el mismo tiempo de la Corte Constitucional. La primera se eligió por un tiempo diferente. Creo que fueron 12 años el presidente, otros se eligieron por 9, otros por 7 para que fueran rotando. Y entonces hubiera un proceso de cambio cada cierto tiempo para ir oxigenando con nuevas ideas ese órgano constitucional, y eso está dando resultados. Pero bien, lo que quiero resaltar es que desde 1997 estamos eligiendo los jueces de manera diferente, y eso en cierto modo ha provocado ciertos cambios, ha permitido que las cosas avancen, quizá no igual como se quisiera, y usted que ha sido un crítico de esto porque es abogado, que ha vivido en carne propia lo que se pasa en los tribunales, conoce más que yo eso, ¿verdad? Quizás tenga una idea más acabada que yo porque lo ha vivido el problema dentro del monstruo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí, yo observo desde fuera que hemos tenido ciertos cambios en materia de poder judicial, en materia de justicia. Lo traigo a colación porque de los 15 miembros que tiene la Suprema Corte de Justicia, hay 11 que ya cumplieron los 7 años. De esos 11, 8, incluyendo su presidente, Luis Henry Molina, cumplieron el sábado 4 de abril 7 años. Sí. Si quieren seguir como jueces, hay que evaluarlo, hay que evaluar su desempeño, y el Consejo decide si lo deja, si lo ratifica ahí en sus cargos, o si decide sacarlo de la institución. Pero hay 3 jueces que ya cumplieron 14 años. Entonces, esos ahora parece que o se evalúan o se van a su casa. Ahora, con esta evaluación que debe producirse en la próxima semana, en los próximos meses, porque la ley tiene sus plazos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia por completo habrá sido evaluada e intervenida por el mandato del presidente Luis Abinader. Es decir, en los 2 periodos de gobierno del presidente Luis Abinader. Claro. No estoy diciendo con esto que sea una Suprema
de un partido en particular o no, pero no creo que se haya dado con otro presidente, no sé si con Leonel Fernández se dio, pero con Luis Abinader se va a dar el caso de que va a cambiar o a ratificar una parte de, primero va a cambiar o ratificar a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque en la primera evaluación se cambiaron, se eligieron esos 4 que digo que ya, que están ahí en la Suprema Corte de Justicia, y estos 11 van a ser evaluados para ser ratificados o cambiados por otros dentro del periodo constitucional de Luis Abinader. Mire, como usted dijo, yo viví ese proceso muy de cerca, desde los tiempos de la reforma, la pongo entre comillas, constitucional 94, que fue una solución política a un problema político. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Sí, sí. Y que insólito, uno que se pasó gran parte de su tiempo de joven estudiando en la escuela de Derecho, vio que hubo una reforma constitucional para prohibirle a una persona que fuera el candidato, una cosa que es un derecho de todo el mundo, pero no es por ahí que voy. El asunto es que si bien el sistema de escogitación de jueces estaba maleado por la política partidaria, porque era el Senado, ¿verdad? Y el que tuviera la mayoría era el que imponía. Sin embargo, había cierto equilibrio, aunque parezca mentira. Usted era juez de Barahona, usted era senador de Barahona, yo le pedí a usted que yo de San Juan que me pusiera a fulano y usted me ponía el mismo allá. Eso era un intercambio. Sí. Pero resulta que en el 94 vino lo que se llamó la reforma y se introdujo una figura perteneciente a un país del primer mundo, Francia. Pero eso no cabía, era como un zapato estrecho en un pie grande o un zapato grande en un pie pequeño. O sea, ¿por qué razón? Porque aquí ese organismo es el organismo más político que todos los organismos del Estado. Y lo que se planteaba, le estoy hablando de algo real, que se vivió y se analizó aquí, a tal punto de que hubo incluso leyes que se propusieron, diríamos, de organización judicial para darle una solución de aquí, porque aquello fue un copy-paste, o sea, como le dicen ahora, copiar una institución que no funciona aquí, porque por ejemplo en Francia eso funciona diferente. El Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Como le llaman allá también, funciona de otra manera. Hay otro modo de cogitación de los jueces. Además, usted no ve escándalos de jueces que están metidos. Eso no se ve por allí. Eso es una cosa que los jueces nadie sabe ni quiénes son, casi. Ahora bien, volviendo al patio, hay lo siguiente. Aquí ha habido casos, y yo lo digo con toda la honestidad, porque todo el mundo sabe que eso es así, de jueces que han sido colocados prácticamente bajados de una camioneta, una jipeta de promoción política para irse a investir como juez. Eso nada más se ve aquí, eso ni en Haití, que es un país que está más atrasado que nosotros en eso. Por ahí se respetaban, eso y ahora hay un lío, ciertas instituciones. ¿Por qué le digo esto? Porque yo, de todo eso, usted dirá, bueno, nada ha funcionado. Claro, ha funcionado muchas cosas, como por ejemplo la escuela de la magistratura. Sí, pero yo siempre he planteado que de ahí es que deberían salir los jueces, porque para eso es que se ha formado. Yo nunca estoy de acuerdo con que lleven jueces a un abogado de ejercicio, 12 años mínimo. Por ejemplo, hay abogados, y yo estoy en ese grupo, que tengan 40 años. Eso no garantiza que uno sea un buen juez, porque el juez no solamente es el que tenga mucho conocimiento. No, claro. Usted lo sabe. Hay una serie de condiciones que deben tener para... Tiene que tener condiciones de honestidad, claro, idoneidad, independencia de criterio. No es fácil. Entonces, en conclusión, lo que yo planteo es lo siguiente. El asunto de la Suprema Corte, también hay otra cosa. Esa escogitación de jueces, tan pronto vino ese cambio, se apoderaron ciertos sectores de eso. Pues yo observé ese cambio radical. Sí, siempre los partidos, cuando logran control del Consejo, claro, van poniendo sus jueces. Es así. Entonces, pero aún así, doctor, sí, para mí, aunque sea un reparto más organizado, es mejor que lo que se hacía antes, cuando cada senador ponía a un juez y le apoyaba al otro en la otra provincia. Pero usted mismo siempre lo ha dicho. Porque había una dependencia directa. Yo lo sé. Y ese legislador le bajaba orden a ese juez. Pero ¿y usted cree que ahora no la hay? Bueno, pero ya... Pregunto yo, no sé. No, es posible que se dé porque no somos suecos.
Es posible que se dé, es posible no, Bueno, se da, pero a menos niveles como se daba en ese o entonces. sea, yo no estoy presentando acusaciones contra nadie. Sí. Yo estoy diciendo que yo he visto jueces que cuando han tenido un choque con el sistema de ellos, salen a declarar cosas que uno sabía que sucedían, pero que se mantenían en familia. Pero en conclusión, lo que yo creo es que usted tiene razón, hay que cambiarlo, pero para mejor. Sí, claro. No para estar en lo mismo, claro. no de tener el mismo gallo con distintas plumas, no. Bueno, viene ese proceso. Yo lo que sí quisiera es que aquí no cambiemos jueces por cambiarlos. Si tenemos a un juez que tiene las condiciones, no lo mandemos joven para su casa, sino que dejemos que aporte desde una institución, porque mandar a una persona con 50 años para su casa con una pensión de $500,000 de pesos sería una injusticia en un país con tantos problemas como este. Pero aquí hay mucha gente que está capaz de ocupar esos cargos. Claro, y está fuera porque también todavía hay control político, yo lo sé, así es. Yo aspiro a que lleguemos a un nivel en que esos controles se pierdan y que tengamos la independencia total. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en el diálogo que impulsa el gobierno con la oposición y los sectores económicos y sociales para elaborar un plan y enfrentar la crisis provocada por la guerra del Golfo Pérsico, y también las atenciones que está dando el gobierno a la gente afectada por las lluvias en diferentes partes del país. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.